Se realizó en Bolivia la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Ante el fracaso que significó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se desarrolló en Copenhague, Dinamarca, en diciembre de 2009, varios países decidieron convocar a un encuentro alternativo con fuerte presencia de movimientos sociales. Una de las naciones que no quedaron conformes con el texto final del encuentro de Copenhague, en cuya redacción tuvo una gran influencia Estados Unidos, fue Bolivia. Es que el documento dejó más dudas que certezas con relación a las medidas que deben adoptar los países ricos para combatir el calentamiento global. El texto acordado en esa cumbre omite mencionar el monto global de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, contrariamente a lo que pretendían muchas de las naciones participantes, y solo pide recortes en ese sector, pero sin precisar plazos. En esa oportunidad, el presidente de la Comisión Europea, el portugués José Manuel Barroso, reconoció que la conclusión consensuada no cumplía con las expectativas puestas en la cumbre y que hubiera preferido que se avanzara en un tratado jurídicamente vinculante. En el mismo sentido, pero con posiciones aún más duras, se pronunciaron la mayoría de las naciones en desarrollo y numerosas organizaciones no gubernamentales comprometidas con el cambio climático, que hablaron de un fracaso histórico. Frente a este escenario, el presidente boliviano Evo Morales convocó a una conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático y los derechos de la madre tierra que se desarrolló entre el 20 y el 22 de abril de 2010 en Cochabamba. Estamos aquí reunidos porque los países llamados desarrollados no cumplieron con su obligación de establecer compromisos sustanciales de reducción de gases de efecto invernadero en Copenhague. Que estos países hubieran respetado el protocolo de Kioto y se hubieran acordado reducir sustancialmente sus emisiones dentro de sus fronteras, esta conferencia no hubiera sido necesaria. La convocatoria es parte de la tendencia registrada de hace al menos una década que contesta las cumbres y encuentros formales de carácter global, por lo general dominados por la agenda de los organismos internacionales y los intereses de estados y empresas, con cumbres alternativas, a veces denominadas contracumbres, en las que se privilegia la participación de organizaciones y movimientos sociales. El encuentro, que coincidió con la celebración del Día de la Tierra, concentró a más de 20.000 asistentes, entre ellos destacados especialistas, artistas, delegaciones de más de 100 países, representantes de movimientos sociales y de las Naciones Unidas. En la apertura de la conferencia, Evo Morales pronunció un discurso crítico con el modelo capitalista y se pronunció también a favor de un nuevo sistema socialista comunitario. Tenemos dos caminos: la Pachamama o la muerte. Tenemos dos caminos: muere el capitalismo o muere la madre tierra. Vive el capitalismo o vive la madre tierra. Por supuesto, hermanas y hermanos, aquí estamos por la vida, por la humanidad y por los derechos de la madre tierra. Aunque la mayor parte de los medios occidentales eligió centrar la cobertura de la cumbre de Cochabamba en la burla de los dichos del presidente boliviano sobre el uso de estrógenos en la avicultura, el discurso de Evo Morales tuvo un fuerte contenido político que fue recogido por los participantes del encuentro en forma de una serie de propuestas novedosas. A su turno, la representante de Naciones Unidas, Alicia Bárcena, que participó del encuentro en nombre del secretario general Ban Ki-moon y que recibió abucheos por parte de los presentes, dijo que la organización estaba allí para escuchar a los pueblos, reconociendo que estos no habían podido hacerse oír en Copenhague. La representante de la ONU también admitió que en la cumbre de Copenhague se había excluido a grupos sociales, líderes indígenas y público en general. Esta reunión
y la de Cancún no son sino la continuación de la batalla que empezó en Copenhague, por salvar a la humanidad. Y voy a terminar solo con esta reflexión. Lo ha dicho Evo, lo ha dicho Evo, Pachamama o muerte, Pachamama o muerte. Entre las iniciativas debatidas en el encuentro de Cochabamba, se resolvió convocar a un referéndum sobre el cambio climático a nivel mundial que se realizará el 22 de abril de 2011 y cuyas conclusiones serán elevadas ante las Naciones Unidas. El cuestionario de la consulta incluirá preguntas acerca de si se está de acuerdo con cambiar el modelo capitalista y con transferir los fondos que se gastan en guerras para defender los derechos del planeta. Además, la conferencia alternativa insistió en la necesidad de crear un Tribunal Internacional de Justicia Climática para llevar adelante sanciones a los incumplimientos cometidos por las multinacionales y potencias en la búsqueda de preservar el medio ambiente. Van a ser 5 años que hacemos este programa y desde el inicio que le decimos que la cuestión que tiene que ver con el medio ambiente ya es política, que ya dejó de ser simplemente tema de ecologistas, es política y es economía, además. Queda cada vez más claro. Y al mismo tiempo de otro tema que hemos hablado y que queda muy en evidencia con lo que ocurrió en Bolivia, tiene que ver con la cumbre o contracumbre, lo que mencionaba el informe precisamente, es decir, gobiernos que surgen de movimientos populares y que intentan llevar adelante en términos oficiales lo mismo que hacían cuando estaban en el llano, en este caso los movimientos sociales acompañando junto con esas 20.000 personas que estuvieron al presidente Evo Morales en lo que es esta cumbre oficial dentro de Bolivia, pero que intenta subsanar lo que son gravísimos errores de la cumbre de Copenhague. Ahora, lo que es notable que deba hacerse una contracumbre para expresar esto, que en organismos como fue el encuentro en Copenhague, donde han participado todos, no se puede expresar. En definitiva, el documento que sale, el documento final, sea tan capturado como para que tenga toda la impronta de Estados Unidos y no la participación de otros países. Sí, igual ¿no? Vamos a hablar justamente más tarde del BRIC. Quiero decir, está en juego, digamos, está cuestionada la hegemonía, está fuertemente cuestionada la hegemonía de los países centrales. Claro, pero lo que quería marcar es cómo esto también cuestiona el rol de los organismos internacionales. Definitivamente. Como deja de ser un ámbito de discusión, de debate, de diferentes posturas, porque no contiene a aquellos que no están de acuerdo. Ahora, hay algo interesante como el tema ecológico se está metiendo en todos los debates políticos, como vos decías, Sinde. Porque si uno va a los países centrales, los países desarrollados, hace 30 años los temas ecológicos ya estaban. Sí, se había que controlar los envases que dijeran exactamente qué contenían, si se contaminaba algo no, si había que usar algún elemento químico no. Pero cuando se traslada a los países del tercer mundo, o específicamente América Latina, donde creo que hay más debate, este debate no tiene la fuerza que tiene en África o en zonas de Asia. Está claro que se da en América Latina. El debate da una vuelta de tuerca, porque acá empieza el debate sobre la minería a cielo abierto. Acá viene el debate sobre la destrucción de la tierra, que los europeos no tienen. Porque porque las grandes minas no están en Europa. Las grandes represas no se construyen en Europa. O sea, hay un bombardeo en contra de la madre tierra. En América Latina, donde cuando uno lee documentos sobre México, sobre Ecuador, siempre se resalta lugares con biodiversidad extraordinaria que no hay en Europa. El yacimiento de Yasuní cuestionado en Ecuador tiene que ver con esto. La nueva represa en Brasil tiene que ver con esto. Sí, pero también justamente aparecen las grandes contradicciones, Pedro, porque mientras se desarrollaba esta cumbre, en Bolivia también hay una gran cantidad de bolivianos que están reclamando que la mina que está en manos de japoneses pague lo que tiene que pagar en relación a la deuda que tiene con el medio ambiente, y de eso no se pudo hablar en esta cumbre. Es decir, los propios presidentes de nuestros países tan ricos en biodiversidad y demás, tienen cuestionamientos internos y lo que dicen es, bueno, sí, esta discusión llega 30 años después, que paguen ahora los que cometieron los pecados medioambientales durante estos años. No tenemos por qué pagar todos lo mismo. Esta fue la conclusión de estos países después de Copenhague y por eso se hace también esta reunión. Y hay otra cuestión económica ahí que se cruza, que es el tema de lo que cuesta, el costo de la preservación.
Digamos, por ejemplo, el tema de los bosques. Obviamente hay toda una serie de alternativas de producción agrícola que son mucho más rentables que tener bosques. Es lo que está pasando en todos nuestros países con la soja y el desplazamiento de los bosques o la deforestación. Brasil, el pulmón del planeta. Exactamente. Entonces, esto requiere también algún tipo de subsidio o intervención estatal. Se está pidiendo que, concretamente, los países desarrollados destinen 6% de su PBI a preservar estos recursos en los países en desarrollo. Una cifra que en las actuales condiciones políticas parece realmente inimaginable que puedan llegar a acceder ni mínimamente a esto, pero también aparece este otro enfoque, el tema de cómo lo económico va en contra de lo que marca el mercado acá. Absolutamente, hay una contradicción absoluta en este tema. Y después está la idea de desarrollo, de la que también hablamos bastante en este programa, cuando, Sí. por ejemplo, hablamos de las contradicciones que sufre el presidente Correa en Ecuador, en donde es muy cuestionado por movimientos ambientalistas y demás, y en donde la idea es, bueno, esos países ya se desarrollaron, nosotros todavía nos estamos desarrollando, con lo cual la discusión es diferente, ¿no? Tal cual. Un tema abierto, un tema abierto y con muchas aristas que me parece que se está poniendo... finalmente empieza, hace 5 años nosotros lo tratamos, ahora empieza a ponerse, me parece, a pasarse más en línea. Hay un muy lindo tema de la artista Marilina Ross, Planeta Nuestro, muy lindo, una canción que justamente plantea el tema del SOS urgente que hay que hacer respecto al planeta Tierra. Esto independientemente de lo que mencionaba también el informe en relación a la, para mi gusto, desafortunada frase del presidente Evo Morales en relación a la cuestión de los estrógenos, los pollos, la cuestión de las dificultades para la hombría y demás. Es decir, efectivamente muchos medios hicieron centro en eso. Para mi gusto la frase igual fue incorrecta. Fue una utilización intencionada también de una frase que no sé si quiso decir exactamente eso. Sí, no, pero para mi gusto fue desafortunada. Yo creo que sí, que por supuesto siempre están ahí nomás, Sí. ¿no? Expectantes para clavarse, digamos, sobre lo que dijo. Sí, o sacar el eje de lo realmente relevante. Sabemos Sí. que muchos medios de comunicación hacen eso, toman una frase, más allá de si es buena o incorrecta. Pasa con el presidente francés también, digo, no solamente respecto a Evo Morales. Por eso digo. Entonces se resalta lo que dijo el presidente francés en un determinado momento. Son figuras públicas. Son figuras públicas, por Son supuesto. mandatarios, están expuestos a eso también, y a veces también se equivocan. Sí, es una cuestión de responsabilidades, claro.